Sanación, curación, Yo quiero contar la historia de mis abuelos. Quiero contarles la historia de mis abuelos. La historia de mis abuelitos, de nuestros abuelos, es una historia de amor, que nace de la esperanza y la fe en el corazón. No se nos debe olvidar eso. Las plantas tienen su espíritu. La madre tierra tiene su espíritu. Y gracias a la medicina ancestral, gracias a los saberes de los abuelos, de las abuelas, de los tíos, de los taitas, de los intis, nosotros podemos decir que Dios existe, nuestro creador existe, porque nos dio a nosotros la medicina, los alimentos. Por eso nosotros queremos seguir cantando, danzando, alabando, agradeciendo a los nuestros creadores. Y dice así un canto ancestral. Bukan cinta, bukan si mama, alpa mama, kaya cinta. Bukan cerita, bukan si mama, alpa mama, kaya cinta.
Chitaita, Mutan Shimama, Alfa Mama, Mayatun Taita. Madre Tierra, Madre Tierra, gracias Padre, gracias Madre Tierra. Namuyay Chay, Namuyay Chay, Namuyay Chay. Yo solo quiero sabiduría para el camino de la vida. Para ti pido sabiduría para el camino de la vida. Recordando que la Madre Tierra es un regalo que nos da nuestro Taita Creador. Sigue sanando nuestra alma, nuestro espíritu, sigue sanando la tierra, el universo, las estrellas, el agua, sigue curando, sigue sanando la familia, sigue sanando los países, sigue sanando todo el aire, sigue sanando nuestra Madre Tierra. Gracias, Creador, gracias, Madre Tierra, gracias, abuelos, gracias, abuelos. Gracias. Gracias. Con ustedes, Eric Gutiérrez García, investigador y profesor universitario de pregrado y de posgrado. Bueno, quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy todo lo concerniente al desarrollo de el tema vinculado con los desafíos de la justicia intercultural en Venezuela. Para desarrollar el tema, bueno, debo hacer ver que ustedes deben haberse suministrado unas láminas de PowerPoint que son material de apoyo de esta charla, y bueno, yo no voy a desarrollar esas láminas una por una, pero bueno, lo que voy a explicar, bueno, permite entender en su globalidad esa presentación. Cuando estamos hablando de los desafíos de la justicia intercultural en Venezuela, lo primero que tenemos que decir es, bueno, hay una serie de asuntos pendientes en la justicia venezolana
que tienen que ver con su naturaleza y sus características, que pueden facilitar, permitir o obstaculizar que las poblaciones autóctonas puedan acceder o no a la justicia entendida como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando señala de que estamos hablando de un Estado de derecho y de justicia. Nos remite al concepto del neoconstitucionalismo latinoamericano y andino de justicia social. Es decir, el objetivo de esa transformación teórica tiene que ver con que no era suficiente con recibir la herencia de jurídica liberal del Estado de Derecho. No era suficiente porque nuestras sociedades en permanente transformación, las de este continente, y particularmente para la realidad indígena, seguía sufriendo situaciones de injusticias seculares. Entonces era necesario avanzar y bueno, se dieron debates políticos, debates jurídicos, debates sociales, socioculturales, que generaron en el neoconstitucionalismo que ya mencioné, unas tendencias teóricas que también tuvieron cuerpo, tuvieron acogida en las reformas constitucionales y en los procesos constituyentes que se desarrollaron en el continente finalizando el siglo XX, empezando el siglo XXI. Se recogieron todo ese, no solamente todo ese avance teórico, sino también toda la demanda social de los pueblos autóctonos en demanda de sus derechos sociohistóricos. Y de ahí nace todo este auge de lo que tiene que ver con los estados de naturaleza pluricultural, intercultural e inclusive plurinacional. Pero para llegar allá, para avanzar en esas transformaciones absolutamente necesarias, porque son demandas sociohistóricas de nuestras naciones, necesitamos repensar todo lo que ha sido nuestra cultura jurídica. Porque cuando hablamos de desafíos, el primer desafío es cambiar toda la visión o epistemología que tenemos sobre lo jurídico. Desde el punto de vista de la epistemología jurídica, lo primero que tenemos que tener claro es cambiar la manera como pensamos, no solamente el derecho, sino cómo pensamos la realidad en la que ese derecho opera. ¿Por qué? Porque la manera como hemos aprendido, como nos fue enseñado el derecho, corresponde a una epistemología que fue impuesta. Por eso la lámina que ustedes deben compartir de mi autoría, vemos allí en primer lugar todo lo que tiene que ver con la llegada de los europeos a este continente, que fue en términos estrictamente fue una invasión, no solamente una invasión militar, una invasión armada, sino fue también una invasión cultural. Cuando colocamos en la lámina las tres carabelas del almirante Genovés, queremos hacer referencia a todo aquello que tiene que ver con la epísteme de tierra a la vista. Epísteme que nosotros cuestionamos, porque la epísteme nuestra en todo caso es barco a la vista, y no es un asunto simplemente terminológico, no es simplemente anecdótico, es mucho más que eso, porque cuando digo tierra a la vista resulta que yo estoy pensando como piensa no solamente el invasor, sino como piensa el europeo. Eso se llama eurocentrismo. Y ese eurocentrismo viene cargado de un profundo etnocentrismo. En términos culturales, eso significa que yo empiezo a valorar las otras culturas desde mis propios cánones, y en este caso, eurocéntricos, las desvalorizo, las inferiorizo. Y entonces las culturas que son autóctonas de este continente pasan a ser negadas en su realidad, negadas socialmente, negadas epistemológicamente y por supuesto negadas teóricamente y también jurídicamente. Ahí tenemos diferentes formas de negación. Otra de las láminas que está allí, que yo les compartí, es del teórico liberal Cletus Gregor Barie, que ha investigado mucho estos temas, y yo tomo de él unas categorías para explicar esto que estoy señalando. La primera categoría que él plantea es la omisión, que dice, que él la expresa en la frase no es. Y para lo que estoy comentando, eso tiene que ver con el hecho, para poner un ejemplo muy concreto, del derecho o la justicia indígena.
para llamarla de esa manera eufemística, porque en realidad, si vamos al terreno concreto, no es, ese es derecho guayú, derecho guarao, derecho yupa, derecho yanomami, derecho hibi, derecho botuja, derecho yeral, derecho cariña, y también los sistemas de justicia correspondientes, justicia guarao, justicia yanomami, etcétera. Desde el punto de vista de esa primera categoría de cletus, lo primero que se diría es, no, eso no existe. Ese derecho guayú no existe, ese derecho guarao no existe, esos sistemas de justicia no existen. ¿Por qué no existen? Porque desde la mirada eurocéntrica, la mirada del tierra a la vista, la mirada impuesta, bueno, no son escritos, y como no son escritos, no existen. ¿Dónde está codificado eso? ¿Dónde se estudia eso? ¿En cuáles escuelas de derecho se enseña eso? ¿Cómo son esos tribunales? No, esos tribunales no existen. Entonces, la primera mirada eurocéntrica, racista, porque tiene que ver con lo que llamamos racismo epistémico, que tiene su sustento a su vez en eso que llamamos la colonialidad del saber, que fue impuesta, pensamos que tiene que ser escrito, pero resulta que los pueblos indígenas tienen sus propias textualidades, sus propias formas de registrar, no necesariamente por escrito, aunque también lo hay en otros códigos distintos al que nosotros manejamos, pero entonces lo decimos no existe. Entonces, de esa manera, negamos su existencia a pesar de que los pueblos autóctonos tienen miles de años aplicando eso cotidianamente para resolver toda clase de asuntos. La segunda categoría que Cletus plantea es la del menosprecio. El menosprecio implica, eso no es derecho. Eso en todo caso es usos y costumbres, o en todo caso es derecho consuetudinario. Es decir, eso todavía le faltan algunas características para convertirse en derecho. Por lo tanto, eso puede ser, bueno, con el tiempo, si agarran algún procedimiento que permita algún margen de coactividad, puede ser que algún día eso se convierta en derecho. Fíjense que eso también tiene que ver con un menosprecio en el sentido de que nosotros externamente le quitamos atributos a esos sistemas jurídicos, porque son sistemas jurídicos, las leyes nuestras inclusive lo reconocen así, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que está vigente en Venezuela desde el 2007, significa que el Estado reconoce que son sistemas jurídicos, pero nosotros desde una visión que impregna nuestra cultura jurídica, la que nos fue inculcada, que, insisto, es eurocéntrica, decimos que no, que eso no es derecho, que esos son usos y costumbres, pero justamente cuando rastreamos, hacemos la genealogía teórica, epistemológica, filosófica de este planteamiento, resulta que fue el conde Gonzabini o Max Weber, entre otros, los que cuando miraron hacia lo que había en este continente americano, ellos dijeron, no, eso que los indígenas del continente americano tienen, eso no es derecho, esos son usos y costumbres, pero ese es el pensamiento eurocéntrico sobre nosotros, eso no es el pensamiento nuestro. De la misma manera, nosotros buscamos las raíces históricas de nuestro sistema jurídico fuera de lo que nosotros somos. Si uno, por ejemplo, se pone a pensar en relación con el derecho romano, puede ser que dentro del pensamiento mítico, porque todo es una narrativa discursiva que los europeos inventaron acerca de sí mismos, dentro de esa narrativa filosófica que es mítica, insisto, ellos ubican sus orígenes genealógicos en el Mediterráneo, en toda la zona del Mediterráneo, y empiezan hablando del código Hammurabi, luego terminan llegando a los griegos, a los romanos, y bueno, dentro de esa versión, porque es una versión, esa versión la desarrollaron muchas personas, entre otras Santo Tomás Aquino, luego la desarrolló Condorcet, Turgot, la desarrolló Hegel, la desarrolló Kant, en los diferentes escritos donde ellos establecían cómo fue la historiografía de Europa, que ellos la pretenden universal. En esa construcción mítica de la Europa que ellos imaginaron, ellos ubican sus raíces históricas en el Mediterráneo, en Roma, en la civilización greco-romana, para ser más exacto. Y de ahí nace la idea de fundamentar sus sistemas jurídicos en el derecho romano. Pero eso tiene sentido en Europa, pero nosotros no somos Europa. Este continente tiene un nombre propio que es Abya Yala, y aquí hay múltiples civilizaciones que tienen cada uno sus sistemas jurídicos, y en todo caso, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo que los europeos, tendríamos que recoger en nuestros sistemas jurídicos desde esas raíces nuestras.
Eso inclusive fue tan claro que hasta el maestro Simón Rodríguez lo señaló. Ahí también está una lámina que lo señala. Dicen, bueno, los europeos son originales, ellos mismos inventan, pero nosotros lo que hacemos es copiar, imitar. Y el mismo maestro Rodríguez pregunta, ¿y por qué nosotros no copiamos su originalidad? Porque si ellos son originales, porque nosotros no somos originales también. Si ellos cimentan sus sistemas jurídicos en las raíces de lo que ellos llaman Europa, porque nosotros no cimentamos nuestros sistemas jurídicos en nuestra propia realidad autóctona. Eso no lo digo solamente. Precisamente uno de los propulsores del positivismo jurídico en Venezuela fue el doctor Rafael Pisani. Muchos de los fundadores de las escuelas de derecho en Venezuela y de las facultades de derecho que hay, el padre Olazo, el doctor Ocando, etcétera. Hay investigaciones sobre esto que estoy comentando. Señalan que su influencia fue el doctor Rafael Pisani, que tuvo cargos muy importantes a nivel académico y jurídico en este país. Y bueno, tuvo una docencia de más de 40 años y formó generaciones de abogados, y particularmente en las cátedras de Introducción del Derecho, Filosofía del Derecho, Principios Generales del Derecho, y todo justamente como digamos, son las materias que forman a los abogados de la manera como tienen que entender el mundo jurídico. Y en este caso, él impulsó en Venezuela, junto con otros juristas, el positivismo jurídico, porque cuando él fue estudiante de Derecho en la Universidad Central, lo que estaba en boga era el naturalismo. Pero precisamente Pisani, en un libro de filosofía de Derecho, que fue su tesis doctoral en el año 34, él mismo dice, porque nosotros no pensamos el derecho desde el derecho autóctono, desde nuestro derecho propio. No, lo que hacemos es menospreciarlo. Y si no, entonces, si no lo menospreciamos usando la última categoría de Cletus Gregory Barí, entonces lo expropiamos. Entonces, la expropiación significa que entonces, sí, tienen derecho, sistemas jurídicos, pero son inferiores al del Estado venezolano, o esos sistemas jurídicos solamente utilizan para delitos menores, pero en ningún lado está escrito eso, en ninguna ley dice eso. Las leyes nuestras inclusive no dicen eso. La Constitución Bolivariana del artículo 260, más la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y otras cuantas leyes más, no dicen eso, son leyes vigentes. Si vamos a utilizar aquel precepto de origen teórico liberal, es decir, burgués, de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, entonces tenemos que conocer, inclusive saber cuáles son las gacetas oficiales que establecen esas leyes. Recuerdo una reunión donde conversaba con una alta funcionaria del Ministerio Público, donde estábamos discutiendo el tema del contrabando de integración en el Estado Zulia y, bueno, la responsabilidad penal de los indígenas que incurrían en esos hechos ilícitos. Y ella, bueno, por supuesto, recordó las 4 leyes vigentes que penalizan el contrabando de integración y además del Código Orgánico Procesal Penal, y señalaba, no, es importante que los indígenas conozcan estas leyes, no puede ser que las ignoren, todo el mundo debe conocerlas. Y entonces lo que normalmente se aplica es el COP. A la hora de nosotros conocer de los hechos de lo que somos responsables profesional, laboral y judicialmente, aplicamos el COP. Y desde esa visión, vuelvo otra vez al tema del tierra a la vista, podemos ver a los indígenas como objetos del derecho, no como sujetos de derecho, y les aplicamos desde nuestra epísteme eurocéntrica la ley, les aplicamos correctamente la ley, pero eso no necesariamente implica hacer justicia, porque no necesariamente aplicar ley va a garantizar la justicia en los casos concretos, porque desde la visión eurocéntrica, la víctima siempre es la culpable de su situación, y tenemos muchos teóricos, yo puedo mencionar muchos, pero nada más voy a tomar a John Locke en el segundo tratado del gobierno civil, que también lo leemos tanto los juristas como los politólogos, donde él señala que el pobre debe estar en las cárceles, porque por ser pobre merece estar en las cárceles. Y cuando vemos nuestros centros penitenciarios, ¿quiénes están allí? Eso nos habla mucho de la naturaleza del Estado que tenemos, que insisto, es el que hemos heredado y que necesitamos transformar. Ahora, pero nosotros conocemos las 7 leyes vigentes que el Estado venezolano reconoce
como leyes propias, como leyes que deben aplicarse, como, insisto, leyes vigentes, porque cada una tiene su gaceta oficial, que establecen que el indígena debe ser privado de libertad de manera excepcional, es decir, que esa debe ser la excepción y no la norma. Sabemos que podemos tener tres situaciones diferentes que tendríamos que aplicar en términos institucionales y profesionales. La primera sería que los indígenas deben ser juzgados por sus propias leyes, por sus propias normas, por sus propias instancias de justicia en sus propias comunidades. Ese es el primer caso, que debería ser la norma cuando conozcamos de una situación. Claro, siguiendo los parámetros que establece la LOCI sobre competencia material, personal, territorial, eso está allí en la ley. Siguiendo esas pautas que estén establecidas, la norma debería ser que el indígena que entra en una situación legal conflictiva debe ser juzgado en primer lugar en su propia comunidad, con su propia instancia de justicia y con sus propias normas. En segundo lugar, ¿cuál sería la situación? El lugar sería en todo caso si el indígena se comprueba su responsabilidad y se le aplica los beneficios que establecen nuestras leyes, ya no específicas para el tema indígena, sino para la población en general, como el Código Orgánico Procesal Penal. El indígena debería ser juzgado en libertad. También como premisa de nuestro sistema jurídico, el indígena debe estar juzgado, pero en libertad, con todos los beneficios que nosotros sabemos que las leyes establecen. Y en todo caso, en tercer lugar, si el indígena es condenado, es sentenciado y tiene que ser privado de libertad, también tenemos normas que nos señalan que el indígena en el centro penitenciario debe ser respetados sus derechos culturales como indígena, debe tener un espacio aparte y en todo caso el único derecho que está allí, valga la redundancia, privado es el derecho a la libertad personal, pero todos los demás derechos deben estar vigentes, sus derechos culturales, sus derechos lingüísticos, sus derechos alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo hay toda una situación que quizás no es la que nosotros iniciamos día a día. Y bueno, entre las cosas más serias que a mí me parece que debemos observar son los derechos lingüísticos, porque la lengua es la manera en que los pueblos indígenas registran su manera de ver el mundo, su cosmovisión. Y si el indígena en el centro penitenciario, o si es procesado, o si es juzgado, no se utiliza su idioma, hay unas situaciones graves que se están generando porque estamos propiciando el etnocidio. El etnocidio es la pérdida cultural. En el etnocidio le llaman también genocidio cultural o homicidio cultural, es decir, estamos promoviendo, y eso es una grave violación de derechos humanos, que el indígena pierda su cultura, la cultura de la que él es parte, a la cual está arraigado, y creamos condiciones para que él la pierda. Pero no solamente eso, y cuando digo que nosotros podemos aplicar justicia, que podemos aplicar la ley, pero no aplicar justicia, me recuerdo cuando en el año 91 yo estaba trabajando para el Ministerio Público y me conseguí la situación, o nos conseguimos en el Ministerio Público con la necesidad de revisar los procesos que tenían los indígenas en el Estado Bolívar, y me recuerdo que teníamos unos indígenas privados de libertad en Vista Hermosa, allá en el Estado Bolívar, y viendo los expedientes, para mencionar un solo caso, conseguimos un indígena yecuana que tenía varios años privado de libertad. Luego conseguimos, por supuesto, que saliera en libertad, pero fíjense cuál fue la situación para que ustedes vean, porque yo digo que aplicar la ley no necesariamente implica hacer justicia. Bueno, según recuerdo del caso, el indígena lo estaban acusando de estar involucrado en un hecho ilícito del robo de una licorería, un robo a mano armada, y entonces cuando le llevaron al juzgado a dar declaración, él no manejaba el castellano. Es decir, no podía responder en castellano, pero sí entendía lo que se le decía. Es como, por ejemplo, si yo le digo, how are you, cómo andamos, cómo tal, a lo mejor ustedes entienden qué fue lo que les pregunté en esos tres idiomas extranjeros, pero a lo mejor no saben cómo contestarme. Bueno, era la misma situación de él. Eso es lo que uno ve en el expediente de ese caso. Entonces a él le preguntan si él tenía que ver con el hecho del que se le estaba
imputando, y él contestó en su idioma, y él contestó, y él también le preguntaron si tenía algo más que alegar, y él dijo, pues resulta que lo que se señala en el expediente es que él admitió los hechos, porque cuando le preguntaron si tenía que ver con si estaba involucrado, él dijo, pues resulta que en el idioma yecuana, significa no. Y cuando dijeron si tenía que agregar algo más, él dijo, así como que no contestó. Y él dijo, sí. Y lo sé yo porque, bueno, yo tuve tenido la posibilidad de vivir 4 años con los yecuanas y aprendí su idioma. Y entonces resulta que este indígena, sí, si hubiera habido un traductor, y sabemos que en muchos de los juicios vinculados con indígenas, la ley establece que debería haber un traductor, pero sabemos que en la práctica eso no se está haciendo. Lo digo porque yo fui defensor nacional especial en materia indígena de la Defensoría del Pueblo e hicimos una investigación y vimos que eso ciertamente no se estaba aplicando, aunque la ley lo ordena, básicamente por el desconocimiento, porque vuelve al tema de la cultura jurídica colonizada eurocéntrica. Tenemos las leyes, pero tenemos que tener criterios para poderlos interpretar y aplicar correctamente, porque si nuestros criterios son colonizados, son eurocéntricos, entonces podemos aplicar la norma que debe favorecer al indígena en contra del mismo indígena. Entonces, volviendo al caso, vemos cómo este compañero yecuana fue juzgado y él dijo en su idioma que sí tenía que él sí tenía que decir algo en su favor y que él no tenía que ver con el hecho que se le acusaba, pero porque no le entendieron el idioma, pues bueno, lo privaron de libertad. ¿Y cuántas injusticias no habrán en este caso? Yo recuerdo justamente cuando estuvimos la investigación que dije hace unos años con la Defensoría del Pueblo, que yo estaba viendo el retén que hay en Guasina, allá en el Delta, en el estado del Tamacuro, y me consigo con los indígenas guaraos que tampoco hablaban castellano, y a pesar de que yo algo recuerdo del guarao que aprendí, porque también estuve con los guaraos, yo me hice de un traductor, y este señor, un señor que estaba allí, que tenía también como 2 años privado de libertad, él dijo, bueno, un día me trajeron acá y me dejaron acá, yo no sé por qué estoy aquí. Fíjense. El hombre ahí salta a la vista que tenemos situaciones de injusticia que todavía siguen ocurriendo. Y estoy hablando nada más del asunto lingüístico, porque, insisto, en la mirada del tierra a la vista, entonces nosotros se nos implanta una manera de pensar, no solamente el mundo, sino pensar lo jurídico, que no es nuestra. Pero no solamente se implanta eso, se implanta también un racismo social y un racismo epistémico. Y entonces, cuando señalo eso, no estoy haciendo una afirmación desafortunada. En el mismo plan de la patria, que también es ley de la República, señala que el sistema de justicia venezolano adolece de vicios de clasismo y de racismo, y plantea que tenemos que hacernos conscientes de eso para transformarlo. Porque si nosotros no somos conscientes de que estamos digamos, reproduciendo una mentalidad que deriva en un sistema de justicia que al final termina teniendo características de sexismo, de racismo, de etnocentrismo y de clasismo, entonces podemos, insisto, estar aplicando la ley, pero no haciendo justicia, sino reproduciendo un Estado que necesitamos transformar precisamente para poder llegar a garantizar lo que dice el artículo 21 de la Constitución bolivariana, la real igualdad, la igualdad material. La igualdad material tiene que ver en este caso con la justicia para pueblos que son culturalmente diferentes, y de ahí tenemos que valernos del artículo 100 de la Constitución bolivariana, que nos señala taxativamente que todas las culturas son iguales. Ahí habla de la igualdad en la diversidad y habla de la interculturalidad. Y la interculturalidad y la igualdad en la diversidad nos dice que todas las culturas tienen el mismo valor, tienen la misma dignidad. No hay culturas superiores ni inferiores, como tampoco hay personas ni superiores ni inferiores. No hay culturas atrasadas ni avanzadas. Todas las culturas son contemporáneas. Todos los pueblos indígenas que hay en Venezuela son contemporáneos de todas las demás culturas, inclusive la que tenemos aquí en las urbes. No están en el pasado. Ya el hecho de hablar en pasado de estas culturas es negarlas.
y seguimos practicando, si lo hacemos de esa manera, el racismo, porque son culturas que son vigentes, sus sistemas jurídicos son vigentes, sus sistemas de justicia son vigentes. Los desconocemos, es nuestra tarea buscar conocerlas, aprender de esos sistemas, comprenderlos, porque como siempre he dicho, en todos los cursos que yo doy, empiezo diciendo: lo que no conocemos no lo comprendemos, lo que no comprendemos no lo valoramos, lo que no valoramos no lo respetamos o no lo defendemos. Y estamos nosotros aquí para defender al indígena o a la indígena, pero no solamente para defenderlo en tanto persona, sino para defenderlo también, porque la Constitución nuestra habla de derechos colectivos en tanto miembro o perteneciente a pueblos y comunidades que también merecen ser defendidas y merecen ser valoradas y respetadas. Pero para eso tenemos primero que hacer una autocrítica del pensamiento jurídico dominante que tenemos, de la cultura jurídica que tenemos, y tomar en cuenta aquello que en algunos documentos hemos visto, como por ejemplo el documento rector de la Universidad Bolivariana, que toma un pensamiento que es del psiquiatra Ronald Lane, que es aprender a desaprender gran parte de lo aprendido y a aprender lo que no nos ha sido enseñado. En este caso, tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios, que es aprender de ellos, porque sus sistemas jurídicos son sistemas vigentes que funcionan, que hacen justicia, que generan armonía, que generan dignidad, pero inclusive, para que ustedes lo sepan, son sistemas que ellos los ven desde el punto de vista espiritual como sistemas de sanación. O sea, de la persona que transgrede las normas, una persona que ha roto un equilibrio dentro de sí y con el colectivo. Y esos sistemas lo que buscan es recuperar a la persona para que la persona otra vez entre en equilibrio. Y todos los conflictos que hay se ven como desequilibrios, desarmonías, y los diferentes procedimientos que se utilizan buscan restaurar esa armonía perdida. Y entonces son vistos como sistemas de sanación. Desde ese punto de vista tenemos mucho que aprender de las culturas autóctonas. Entonces es la tarea, y para eso tenemos que entender que tenemos una estructura de poder heredada. No podré desarrollarla del todo, pero cuando estamos hablando de esto es un asunto político, pero no en el mal sentido del término, pero político en qué sentido cuando hablamos de estructura de poder. Cuando ustedes lo pueden buscar en la web, para poner una fuente donde pueden buscar la Constitución de 1830, van a ver que para poder acceder a la condición de ciudadanos y a la condición de electores y a la condición de elegidos en esa Constitución, tenía que cumplirse con 3 condiciones: saber leer y escribir, no estar sometido a servidumbre y ser propietario, tener propiedades. Pues en 1830 los únicos que tenían esas cualidades eran personas que vamos a llamar hombres blancos propietarios, y por supuesto mujeres, eso que llamaban ellos indígenas y negros, estaban excluidos. Así nació nuestra república. Nuestra república nació con una impronta racista, con una impronta burguesa. Y eso hay que decirlo porque es una caracterización correcta de lo que esas normas establecían y el tipo de naturaleza del Estado que se generó a partir de 1930, del Estado independiente, y que en este caso es República de Venezuela. Entonces es ahora, hace 20 años, con la Constitución Bolivariana, que empezamos a transformar la naturaleza de ese Estado, para convertirlo en un Estado, insisto, de otra característica, donde haya pluriculturalidad, multietnicidad, interculturalidad, igualdad material, justicia social para los pueblos autóctonos que la han estado demandando. Por eso nosotros hablamos ahí de dominación, una dominación física, una dominación cultural, una dominación económica, una dominación jurídica, y por eso termino esta exposición afirmando, como dice Don Chivi y Pedro Garzón, que son indígenas, doctores en derecho, grandes juristas,
y también siguiendo lo que señalé Rafael Pisani, que tenemos que romper con la colonialidad jurídica. Y ese es el principal desafío que tenemos. Y por eso cuando hablamos del desafío de la justicia indígena o de la justicia intercultural, el primero y fundamental, porque es estructural, es, digamos, resolver el problema de raíz, es romper con la colonialidad jurídica. Porque podemos hacer cualquier otra cosa, pero si nosotros no hemos dado cuenta de nuestro racismo epistémico, todo lo que hagamos será interpretar y aplicar las normas sin saberlo, inconscientemente en contra de los pueblos originarios. Y por lo tanto tenemos que romper con eso porque para eso nos llama también todas las leyes vigentes, el plan de la patria vigente, pero sobre todo de llamarnos nuestra propia conciencia ética, profesional y jurídica. Y bueno, con eso lo dejo y me despido, como dice el pueblo guayú, Onistaya. Al finalizar este primer Congreso Indígena Virtual y al hacer el balance de lo acaecido dentro del mismo, considero necesario reiterar mi agradecimiento a nuestra Defensora Pública General, doctora Marisela Castro, así como a mis compañeros directores por el acompañamiento durante los procesos de formación emprendidos por la Escuela Nacional de la Defensa Pública. De igual manera, debo expresar mi más profundo agradecimiento a mi excepcional e incansable equipo de trabajo por su apoyo y por su vocación en el cuidado de cada uno de los detalles detrás de la organización de este evento. Al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional contra la Discriminación Racial por aceptar la invitación y contribuir en la realización del mismo. Un reconocimiento especial y público merece nuestra Dirección Nacional de Comunicaciones por su apoyo irrestricto en el diseño de los artes de la publicidad y la edición de los videos. Para todos ustedes, mi agradecimiento y mi respeto. Entrando de lleno en materia, es decir, en lo que es el balance de este Congreso, debo expresar mi júbilo y mi alegría por lo exitoso del mismo, por la receptividad y por la cantidad de participantes que tuvimos durante este mes como homenajeando a nuestros pueblos ancestrales. Pero más allá de los números, más allá de las estadísticas, el verdadero objetivo del Congreso se cumplió, que no era otro que visibilizar y sensibilizar el aporte de nuestros pueblos ancestrales en la diversidad cultural, en la armonía social y ecológica de la humanidad. Así, a través o en el transcurso de todas las ponencias, pudimos adentrarnos en lo que es la cosmovisión indígena, la cosmogonía, es decir, los fundamentos filosóficos de su justicia a través de sus mundos, su espiritualidad y la naturaleza. Pudimos además visibilizar a través de cada una de las videoconferencias cómo cada uno de los ponentes fue conteste en afirmar que de cara al reconocimiento de todos estos derechos y de las reivindicaciones de nuestros pueblos ancestrales, hubo un antes y un después de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99, en la que el Estado, por primera vez, reconoce la existencia de nuestros pueblos originarios, reconoce su estructura social, política, económica, sus idiomas, sus religiones y sobre todo la propiedad colectiva sobre su hábitat. Tuvimos la oportunidad, además, de escuchar a la viceministra señalar y afirmar cómo los pueblos indígenas, cómo nuestras comunidades fueron incorporadas de manera progresiva en los beneficios sociales a través de las misiones, de las distintas misiones. Cómo fue creado el Ministerio de Indígenas, cómo fue creada la misión Huaycaipuro y cómo en la actualidad se respetan y se garantizan la religión, los cultos, los santuarios y la medicina tradicional. No menos importante a estas reivindicaciones sociales se encuentra el hecho del reconocimiento de participación en los procesos electorales de nuestros pueblos ancestrales
a través de la elección de los asambleístas. Y en este sentido, recientemente, y este mismo año, en fecha 4 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, sentencia número 68, derogó algunas de las disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales por considerarlos contrarios y violatorios de las representaciones indígenas, exhortando al Poder Electoral a reglamentar lo propio en la materia. Cuestión que se vio materializada en fecha 30 de junio de este mismo año. Pero además de eso, pudimos conocer lo que significa el derecho propio y la jurisdicción especial indígena, en qué situaciones se aplica, cómo la defensa pública interviene en estos procesos, garantizando de manera eficaz y eficiente el acceso a la justicia y el debido proceso de nuestros pueblos ancestrales, no solamente en los procesos judiciales, sino también en los procesos administrativos. Ha sido la defensa pública punta de lanza en lo que es el reconocimiento y el respeto de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, asesorando, acompañando en lo que fue y lo que es en el proceso de demarcación de las tierras. Además de eso, desde la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial se realiza el informe socioantropológico y, por supuesto, la ley orgánica que rige nuestra institución estimuló la creación de los defensores públicos indígenas que pertenecen a comunidades indígenas y dominan el idioma. Una forma más que eficiente de garantizar esos derechos que los asisten. En el día de hoy, por supuesto, escuchamos cuáles eran los retos, cuáles son los retos y desafíos que aún enfrentamos en materia de reivindicación y de reconocimiento de derechos de los pueblos ancestrales. A pesar de que la Constitución de 1999 es una constitución de avanzada en la que se reconoció por primera vez, como lo dije anteriormente, la organización y la estructura social de nuestras comunidades ancestrales, nosotros aún tenemos una gran deuda social con nuestras comunidades indígenas que data de hace 528 años. Y creo que hay muchos retos por delante, pero el principal pienso que es la erradicación y la desconstrucción, por llamarlo de esta manera, del endorracismo para construir una verdadera identidad indígena, saltándonos el paradigma del viejo estereotipo de la miseria, una verdadera identidad indígena. No puedo terminar mis palabras sin llamar a la reflexión o reflexionar sobre la misión de las escuelas de formación en este cambio de paradigma. Porque a través de la academia nosotros debemos sensibilizar y llamar a nuestros funcionarios y a nuestros participantes a tener una actitud crítica ante los viejos paradigmas, enarbolando una nueva cultura democrática en el país. Desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública nos comprometemos a seguir en la lucha de nuestros pueblos indígenas y a instaurar en nuestro país esa nueva visión de la democracia, esa nueva visión crítica que derrumbe viejos paradigmas que atrofian la instauración de nuevas ideas que son compatibles con nuestras nuevas realidades. Seguiremos en la lucha y gracias a todos por su participación. Nos vemos el año que viene. A Corojotero, pa. Que